Invitado por ACNOA, la Asociación de Citricultores del NOA, estuvo presente en este Congreso de Fitopatología el destacado doctor Renato Bassanesi, de Fundecitrus Brasile, quien habló acerca del impacto del HLB a nivel mundial y sobre la experiencia de Brasil, un país que ya convive con la enfermedad desde el año 2004. Vamos entonces a conocer más detalles en la siguiente nota. HLB ahora está por casi todos los países de Asia, de África, y ahora, inicio de este siglo, ha ingresado en las Américas. Primero en el estado de São Paulo, Brasil, después en Paraguay, Argentina, año pasado en Colombia, Venezuela. En 2005 ya estaba presente en el estado de Florida, Estados Unidos. Después en otros estados también de Estados Unidos, ahora está empezando en California, pero se ha desarrollado muy bien, causado daños muy grandes en la América Central, en países como Belice, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, y también en las islas del Caribe como Cuba, República Dominicana y Jamaica. ¿Cómo es que se propagó la enfermedad? Probablemente por el sílido, que es el insecto vector que transmite la bacteria, pero también por la movimentación de materiales propagativos de cítricos, como plantones producidos a cielo abierto, y también por las personas que involuntariamente cargan en los coches plantas de cítricos o de morralla de una región infectada para una región que estaba libre de la enfermedad. Este es un efecto de la globalización, ¿no? Donde se tiene un transporte muy fácil de una región para otra y muchas veces las personas no tienen la conciencia de que están cargando consigo una plaga que no existe, una plaga muy seria que es el caso de HLB. ¿Qué es lo más grave del HLB? El más grave de HLB es que no hay cítricos resistentes, tanto limoneros como naranjos, mandarinos, limas ácidas, son todas susceptibles a la enfermedad. Y también no hay una cura para esta enfermedad. Una vez que la planta está infectada, no hay cómo curarla. Otro problema es que los daños que causan los síntomas de HLB en la planta son muy rápidos y los daños de caída de fruta y de mala calidad de la fruta son muy severos. ¿Cómo ha sido el impacto económico en los países a los que ingresó esta enfermedad? Por ejemplo, en Florida, que es el segundo mayor productor de naranjo del mundo, la producción ha disminuido 70% en los últimos 10 años. Otro impacto, por ejemplo, es la pérdida de área de cultivo. Por ejemplo, en São Paulo, donde estamos intentando manejar la enfermedad, en los últimos 3 años, más de 1.200 productores dejaron la citricultura por ser impracticable el control, principalmente los pequeños productores. El impacto económico es muy grande. Por ejemplo, en São Paulo, el incremento en costo de producción de naranjo ha crecido cerca de 20%. El riesgo de nuevos plantíos ha crecido también porque cuando las plantas jóvenes son infectadas, no van a llegar a producir. Entonces, la citricultura en São Paulo emplea casi 200.000 personas. Isso es un riesgo muy grande para la sociedad, la pérdida de empleos. ¿Cómo llegó a Brasil y qué fue lo que hicieron? La enfermedad ha llegado en Brasil en 2004, por la primera vez, pero probablemente por la situación de los huertos que estaban contaminados, había llegado 5 años atrás de la primera detección, porque ya había huertos con 100% de plantas enfermas. Lo que hicimos es seguir el protocolo más ideal, que sería la utilización de plantones sanos producidos en viveros, invernaderos bajo malla, el control muy frecuente de los insectos vector, con aplicaciones de insecticidas, y la eliminación inmediata de los árboles sintomáticos. ¿Cómo fue la propagación desde el primer foco detectado? En los primeros 5 años fue un crecimiento casi que exponencial, porque poco sabíamos a respecto del manejo del vector, lo que poderíamos hacer.
Com as investigações, que isso é um fato muito importante, o conhecimento é crescido e aprendemos que se deve manejar não somente a enfermidade dentro do huerto comercial, mas também combater as plantas enfermas e os cílidos em plantas de traspachos, huertos abandonados. Donde quer que haya uma planta de cítricos, há que combatê-las, tanto interna como externamente do huerto. ¿Qué superficie se erradicó con plantas infectadas? Quase 200.000 hectares em 15 anos, mais ou menos uns 20%. Cerca de 53 milhões de árvores de naranja foram eliminados. Eu recomendo primeiro que todos os produtores tenham uma capacitação sobre a real severidade que representa essa enfermidade para toda a zona limoneira de Tucumã. Os produtores devem estar conscientes de que é um problema grave e de difícil manejo, principalmente porque em limão se pode aplicar muito pouco produtos químicos, não? E com isso se formarem associações para o controle coordenado quando a enfermidade chegar. Pero antes disso, há que poner todos os esforços em la prevenção de la entrada, chegada de la enfermidade em la zona limoneira. Há muitas investigações, pero são de largo prazo. E não temos tempo para esperar. Temos que fazer ações imediatas e os citricultores devem estar preparados para fazer as ações coordenadas de controle de vetor e as ações externas. Pero há muitas investigações em busca de uma variedade resistente ou por melhoramento convencional ou por transformação genética. Pero isso são investigações de largo prazo.